La parte 2 del capítulo 11, Interpretaciones Bíblicas, del libro Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir en Amazon y que te envían a cualquier parte de tu domicilio. Dice la Escritura, Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Bueno, preparar un tema puede ser un arduo trabajo si no se tienen herramientas necesarias para hacerlo. Yo nací siendo miembro de la generación X. La generación X, bueno, es un apodo que recibimos los que nacimos en México en la década de los 70 y que por las condiciones económicas no pudimos ser tan independientes de nuestros padres como las generaciones que nos antecedieron. Antes, a los 19, 20 años, el joven ya tenía su departamento de soltero, era un estilo en los 60s, en los 50s y bueno, era independiente de los padres. La generación X no, se rezagó viviendo con los papás, terminó la carrera, la maestría, el doctorado, muchos de ellos todavía se casaron y se llevaron a vivir a la pareja a sus casas, en lo que podían salir adelante. La economía no era tan buena como para hacerse de un bien raíz o rentar algo. Y bueno, como generación X también me tocó la transición entre la enseñanza tradicional y las nuevas tecnologías. Podríamos decir que estuve en medio de lo mejor. Aprendí a buscar información en enciclopedias, en diccionarios. Lo mismo para realizar mis sermones, todavía me enseñaron a derivar temas o a buscar citas de concordancias bíblicas escritas. Creo que por acá tengo un Strong's, bueno, debí estar por alguna parte. Ahorita les voy a decir qué pasó con estos libros. Es el Strong's, bueno, por ahí debe estar, aquí está. ¡Ay, el Strong's de Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon! Ahí está, estaba justo detrás de mi cabeza. Bueno, cuando aparecieron las Biblias electrónicas, primero era un hardware independiente, eran unos aparatitos pequeñitos y buscaba uno allí la información. Después los teléfonos inteligentes y las tablets sustituyeron cualquier dispositivo del mercado. Todo estaba en un teléfono inteligente. Acá tengo una Biblia. Es decir, la pantalla, ver el sol, ahí está. No se ven los versículos y todo. Yo creo que todo mundo, cualquier persona hoy en día tiene una Biblia electrónica en su teléfono. Hay una gran variedad de software que se descarga en cualquier dispositivo móvil y sabiendo uno buscar puede encontrar hasta cosas gratis, aplicaciones gratuitas. Más o menos desde el 2003 dejé de utilizar la concordancia de un libro físico, menos he buscado información en una enciclopedia o en ningún tipo de volumen encuadernado. La búsqueda tradicional, además de ser lenta y tediosa, normalmente estaba siempre desfasada por varios años. La información que uno encontraba parecía haberse hecho obsoleta en el transcurso de un poco de tiempo. Y esto me quedó muy claro cuando estudié en Israel. Bueno, los estudios de posgrado incluían el lenguaje hebreo. Era obligatorio terminar la rama Vav, el nivel Vav, para poder graduarse, es decir, hablar hebreo. Y los diccionarios esbozaban un aproximado del significado de la palabra. Es decir, el hebreo se transmite por tradición oral. Si uno toma un diccionario, el significado va a ser aproximado, sin género,
a veces con problemas de pronunciación o ni siquiera formas de conjugación en el caso de los verbos. Cuando realicé mi doctorado fue algo distinto. Me pedían que los autores en los que me fundamentara tuvieran una antigüedad de cuando menos 10 años, no aceptaban más de 10 años, tenían que ser autores modernos, escritores actualizados con temas completamente vanguardistas. Esto fue un shock porque estaba acostumbrado cuando hice mi maestría en antropología a leer los clásicos de antropología, ¿no? Los grandes padres de la antropología, Malinowski, Evans Pritchard, Edmund Leach, es decir, todos los clásicos, James Fraser, ¿no? Los que le dieron el sustento a la antropología. En teología era distinta, se necesitaba una revelación más fresca de las escrituras. Y bueno, la primera vez que dije en el púlpito, por ejemplo, que el libro de los Hechos era un libro hilarante porque la pluma sarcástica de Lucas escribía con un humor ácido. La gente se paró de pestañas, así ven mis pestañas, ¿no? Se paró de pestañas, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es posible? A mí siempre me enseñaron que la Biblia es solemne, que hay que tener un respeto tradicional, y dije, uy, no, ideas de la prehistoria y del medioevo. Definitivamente no, pues Lucas no es ese tipo de solemne, sarcástico y se burla de todos, hasta del apóstol Pablo se burla Lucas. Bueno, un pastor incluso me tachó de blasfemo, me dijo que él le habían enseñado cómo hacer exégesis del libro de los Hechos con un escritor clásico de los años 50, y bueno, y que jamás había leído que era un libro para reírse, ¿no? Fue cuando comprendí que los clásicos en antropología que habían fundamentado las bases del empirismo social eran una cosa muy diferente de la teología. ¿Por qué? Porque el Señor es dinámico, el Señor Dios es dinámico, no es estático, tiene movimiento, va transformándose, va creciendo y su revelación también se va transformando. Entonces, bueno, quizás en los años 50 había una revelación, en el año 2020 hay una revelación completamente distinta, porque el Señor que está vivo sigue comentando sus libros, sigue comentando sus escritos y sigue mandando una revelación diferente. Estar actualizados con autores modernos es una necesidad imperiosa para recibir revelaciones frescas. Toda la información que utilizo o bien la descargo de internet o de alguna aplicación bíblica en alguno de los muchos dispositivos donde he instalado el software apropiado. Las actualizaciones son algo tan común que incluso mis libros ya no se necesita vender el tiraje de 1000 libros para sacar una nueva edición con cambio. Simplemente hago el cambio, lo mando a Amazon y al otro día el lector tiene una versión actualizada de mis escritos. Normalmente los actualizo cada año. Otros dejo pasar algunos años y bueno, los adapto a los cambios constantes, civilizatorios. Y es algo increíble, es decir, usar la tecnología para realizar estos cambios. He conocido pastores que descargan listas enormes de libros en sus aparatos electrónicos, concordancias, interpretaciones, comentarios bíblicos, diferentes traducciones bíblicas, un sinnúmero de herramientas que nunca o pocas veces utilizan. En lo personal tengo un par de comentarios que pocas veces utilizo, normalmente cuando necesito alguna información técnica. La mayoría de las veces me fundamento en la traducción en el texto en hebreo, tal cual en la traducción que yo mismo hago. Y bueno, puedes hacer un sermón de una palabra
analizando las veces que el término se repite. Y esto es muy fácil, nada más teclas el vocablo sin errores de ortografía y bueno, te van a aparecer todas las concordancias. Se puede desarrollar un tema y adaptarlo a las situaciones que aquejan el desarrollo social de la comunidad, del país, del mundo entero. Por regla general no acostumbro buscar definiciones en diccionarios, sino que la Biblia define sus propias palabras la mayoría de las veces. Hay que buscarlas en su contexto. Hay términos que aparecen una sola vez, como la Sulam de Jacob, cuando tiene el sueño y ve ángeles que suben y bajan por medio de una Sulam. Dios mío, ¿qué es una Sulam? Ahí está la interpretación, ahí viene la exégesis. Si yo busco en el diccionario qué es una Sulam, el término va a ser completamente absurdo. Los ejemplos que se utilicen extraídos de noticias o del internet deben de ser verídicos. Hay que tener mucho cuidado con el gran problema de las redes sociales del siglo XXI y las fake news o noticias falsas. Un verdadero dolor de cabeza. En la iglesia luterana donde se congregaba mi esposa, una vez su pastor derivó un sermón acerca de la historia de Josué 13, donde Josué detiene el sol y la luna casi 12 horas. Y bueno, el pastor nos dijo que la NASA acababa de hacer unos cálculos y que comprobaron que la historia bíblica era real. Yo me quedé y dije así: ¡ay, cuánta ignorancia! Dije, no puede haber cálculos. Dije, menos de la NASA, por Dios, un científico jamás intentaría probar que faltan 12 horas en el calendario, el que sea gregoriano, juliano o el que sea, porque uno, el tiempo es relativo; dos, los acontecimientos astronómicos. Si el universo tiene un tiempo de vida de 14.000 millones de años, pueden ser 1.000 millones de años más o 1.000 millones de años menos. Cuando hablamos de geología, también no son los dinosaurios se extinguieron hace 150 millones de años. 1.000.000 de años más, 1.000.000 de años menos. Incluso en arqueología, cuando decimos esta ciudad fue datada en el año 1500, de acuerdo a las pruebas del carbono 14, pueden ser 100 años más o 100 años menos. ¿Quién en su sano juicio va a poder hacer un cálculo cósmico con 12 horas de diferencia? Es completamente absurdo. Ni el calendario juliano ni el calendario gregoriano. Entonces, bueno, en otra ocasión otro pastor comenzó a predicar echando mano de una película. Yo dije, ay, Dios mío, ni había visto la película, era un filme para niños, y sacaba la historia, y mira el león, y mira la cabra, y mira el yandú, y mira, y hablaba, y no sé qué. Y dije yo, Dios mío, pudo haber dado los mismos ejemplos de personajes bíblicos. Es decir, si una película tocó tu corazón y dices, wow, tiene un mensaje bíblico, resúmelo en un poquito y en un momento nada más. Me explico, no tomes toda la historia y con base a esa sigas tu sermón. Sería completamente absurdo. Venimos a ver una reseña de cine o venimos a la iglesia. Es decir, bueno, tenemos que ejemplificar con textos bíblicos cuando es posible. Los nuevos dispositivos electrónicos son herramientas poderosísimas que nos facilitan las cosas para desarrollar nuestros sermones con información de punta. Hay que tener un poco de cuidado con la información falsa que satura la red del internet. Y hay programas que han sido diseñados especialmente pensando en los líderes religiosos. Yo nací en el intermedio, sé usar la vieja escuela, los libros, y sé usar los programas electrónicos. Hay personas que se les dificulta mucho el uso de una computadora, el uso de una tablet, el uso de un teléfono inteligente. Bueno,
No es imposible, no es nada difícil. Toma un curso, actualízate, las citas, la concordancia, un buen comentario, te van a facilitar la vida para hacer sermones desde tu computadora. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.